bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué gusto poder saludarlos y reencontrarme con ustedes, actualizar la información parlamentaria. Bueno, me reincorporo después de un mes largo que pude tomarme, así que bueno, gracias a todos por haber estado ahí del otro lado, por aguantar. Y acá ya empezamos con la actualidad, así que es un placer hacerles compañía un año más, estrenando el 2022 con ustedes. Y con todos nuestros legisladores y legisladoras, por supuesto que en un ratito vamos a ir saludando. Arranco saludando a mis compañeros, a quienes me van a hacer el verdadero aguante. ¿Cómo va? ¿Todo bien, José? Hola, Melina. Bienvenida. ¿Cómo estás? De nuevo. Gracias. Muy bien, muy bien. Y ya, bueno, en vísperas llega justo para el inicio de extraordinarias a partir de mañana. Llego justo, vi luz y entré. Me dijeron, anda entrando, nena, porque empieza el periodo extraordinario. ¿Qué haces, Marian? Te estaban esperando vos, Melina. ¿Cómo estás para empezar las sesiones Yo extraordinarias? hablé con Alberto para arreglar esto. No, pero esto lo tenés que hablar acá en el Congreso. Claro. Hay división de poderes acá, Melina. Bueno, tenés razón. Claro. Pero Alberto no arma un poco el temario. Sí, él manda el temario. Ahora, ok. de los temas que se vayan a tratar después de lo que mandó el presidente es otra cosa. Ahí vemos, sí. Claro. Sí. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo nos trata la actualidad parlamentaria? Muy bien, vamos a empezar a desarrollar un poquitito cómo va a ser el trabajo. Digamos, todavía no hay demasiadas precisiones, pero lo vamos a ir desarrollando y vamos a contarle a los que nos están viendo los temas que pueden ser desarrollados en las sesiones extraordinarias que, recordemos, empiezan mañana formalmente, pero que tienen todo el transcurso de febrero. Sí. ¿No? El 1 de marzo, recordemos, arranca el periodo ordinario de sesiones, pero tenemos todo febrero por delante con estas sesiones extraordinarias. Muy bien. Y podemos ir enumerando algunos de esos temas porque muchos, bueno, ya se conocen. Después los vamos a profundizar y los vamos a desarrollar. Y también saber, allá cuando yo los dejé, un mes atrás, no estaban constituidas las comisiones. ¿Están constituidas? No, todavía no están constituidas. Sí, una sola, que es muy importante, la Comisión de Presupuesto. Claro. Esa sí está constituida. Bueno, luego para el temario que viene para las sesiones extraordinarias, se van a tener que constituir unas cuantas más. Presupuesto es una comisión central, medular, por lo cual ya es importante que esté en funcionamiento. Pero bueno, en el trabajo legislativo, el primer paso es justamente la constitución de las comisiones. Sí, y luego pasa. la convocatoria a los legisladores para que empiecen a trabajar en los proyectos. Muy bien. Pasa que, bueno, se constituya a partir de que tengan que hacer. Recién ahí se van a constituir, entonces se constituyeron presupuesto en ambas cámaras a partir del hecho de que necesitaban tratar qué tema del presupuesto. Presupuesto nacional, después se trató bienes personales en el Senado. ¿Puede suceder u ocurrir que se cree una comisión hasta ahora no existente o no? No. Están las permanentes. Están las permanentes y después se crean comisiones especiales. Claro, que pueden ser de seguimiento a algún tema muy por de algún tema coyuntura. particular. Y si no, Claro, también por ejemplo, cuando fue lo del Ara San Juan. Por ejemplo, claro, exactamente, Bien. que las constituciones, que en general son bicamerales, como esa que mencionas, o también subcomisiones, también en el caso de la bicameral de control de los servicios de inteligencia, que tuvo mucha actividad en este verano. Sí. Y bueno, creó una subcomisión de 3 miembros y que estuvo analizando la cuestión del tema de la mesa judicial bonaerense. Muy bien. Bueno, entonces, con los elementos que tenemos, se supone que el Congreso en algún momento durante febrero va a sesionar en un periodo extraordinario y les recordamos que ese periodo extraordinario supone que, a su vez, los temas los envíe el Poder Ejecutivo. ¿Y cuáles son esos temas? Bueno, ahí vamos a hacer un repaso, un punteo por los temas que envió el Poder Ejecutivo, que recordemos que la Argentina es unipersonal. Es solamente el presidente el Poder Ejecutivo. Sí. Entonces, me voy a acomodar esto mientras le el aviso presidente armó a una nuestro lista de productor. temas con su equipo de asesores que envió al Congreso para su tratamiento. Uno de los proyectos es el que, aprueba el consenso fiscal por el que firmaron las provincias y el Poder Ejecutivo en la Ciudad de Buenos Aires, aquí el 27 de diciembre de 2001. Busca, y otro tema, un segundo tema, esto es un tema económico, el segundo tema es un tema institucional judicial, que es el de la reforma del Consejo de la Magistratura. Esto es un tema muy importante y los vamos a ir desarrollando. Recordemos que también que esta semana va a haber marchas y contramarchas sobre la Corte Suprema de Justicia por los temas judiciales. Bueno, ese es el segundo. Ahora,
Dije al principio que no nos íbamos a detener mucho en cada uno de ellos, pero solo para hacer algunos esbozos, porque por ahí son temas que llevan títulos rimbombantes, pero está bueno entender que el Consejo de la Magistratura es el gran tema político por excelencia. Es judicial, es cierto, pero es político, porque tiene que ver también con la cantidad, entre otras cosas, la cantidad y la conformación de ese Consejo de la Magistratura. Es decir, cuántas personas, entre otras cosas, van a designar jueces o eventualmente los pueden sancionar y cómo va a estar integrado. Y recordemos que el Congreso está prácticamente obligado a tratar estos proyectos, tanto los del presidente como también hay proyectos de la oposición. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el que dijo que la actual composición del Consejo de la Magistratura es inconstitucional, ¿no? Entonces, eso desde 2006 era esa conformación del Consejo de la Magistratura. Bueno, luego tenemos el proyecto de ley por el cual se crea el Parque y Reserva Nacional Ancenusa y Bañados del Río Dulce, que está ubicado en la provincia de Córdoba. Luego el proyecto por el cual se crea el Parque y Reserva Nacional Islote Lobos en la provincia de Buenos Aires. Algunos ya tienen aprobación del Senado, tienen que ser tratados aquí en la Cámara de Diputados. En el listado de las sesiones extraordinarias también tenemos el Compra Argentino, el proyecto de ley de Compra Argentino y desarrollo de proveedores. Esto es cómo compra el Estado y a quién le compra el Estado, ¿no? Claro. Y luego vamos con el proyecto tendiente a establecer un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización, comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y derivados. También el proyecto de respuesta integral al VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Esos son algunos de los temas. En el temario también se incluye, recordemos, son en total 18. Sí. Se incluye el proyecto de ley de promoción de la electromovilidad, lo vamos a estar desarrollando más tarde. El proyecto de ley de promoción de inversiones en la industria automotriz, autoportista y su cadena de valor. Esto se inscribe también en el paquete económico que busca el gobierno como para mantener la senda de crecimiento de la economía. Y el proyecto de ley tendiente a crear el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador, están entre los temas. Luego también tenemos bueno, el Compra Argentino ya lo hemos desarrollado. El proyecto de ley por el cual se prorrogan los plazos para el incentivo y a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda. Esto es un proyecto también del Ejecutivo que viene del Ministerio de la Vivienda. Y el proyecto de promoción a la formación y el desarrollo de la enfermería entre los temas centrales. Luego, ahí tenemos tratamiento de acuerdos. Los acuerdos, ahí José, que tiene también más experiencia en cobertura del Senado, tienen más que ver con nombramientos militares, de jueces, ¿no? ¿También? Sí, y diplomáticos. Claro, sobre todo, bueno, esos son mensajes que van dirigidos al Senado, se tratan ahí solamente, y bueno, son todos esos jueces diplomáticos, embajadores, ese tipo de cosas. Por ejemplo, el gobierno de Macri en 2015, cuando convocó extraordinarias, lo único que sesionaron fue solamente en febrero una sesión para tratar acuerdos de embajadores y permitir y aceptar el ingreso de esos dos jueces de la Corte que había mandado inicialmente por decreto, pero bueno, finalmente se trataron en el Senado. Si les parece, porque el temario es extenso y alguno de los temas merece un comentario o profundizar, en un ratito seguimos con esa enumeración que tiene que ver con los temas que se prevén para una próxima sesión durante el periodo extraordinario, pero nos vamos a la provincia de San Luis. Saludamos al diputado Cacase, que ya nos está esperando al otro lado. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Muy bien, buenas tardes. Un gusto saludarte a vos y a todos allí en el piso. Igualmente. ¿Está en su provincia? ¿Está en San Luis? No, ahora estoy en Buenos Aires. Ah, muy bien, perfecto. De curiosa nomás, como para arrancar así con una de la vida personal. Veo un Cacase con barba. Versión verano con barba. Post verano, sí, con más barba. Que si lo cruzo por la calle no lo reconocería. No. La pregunta es si se la va a dejar la barba para cuando vuelva aquí al Congreso. Déjale la pregunta al diputado. Está hecha la pregunta. ¿Cómo le va, diputado? La voy a pensar. Todavía no lo tiene decidido, mirá. Sí. Yo voto sí, porque me parece que necesitamos un Cacase renovado para el periodo 2022 y a veces la renovación arranca por afuera.
Porque la evolución ya empezó. Voy a tomar en cuenta tu opinión como central. Bueno, ¿Cómo el fin de semana el ministro de Economía, Guzmán, dio una entrevista dando algunos detalles o explicando algunas cuestiones sobre el acuerdo o el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional? Usted es uno de los diputados, a mi juicio, que más sabe o conoce o está en condiciones de profundizar sobre estos temas económicos. Quiero saber su opinión. Más allá de lo político, primero entender desde el punto de vista económico qué va a significar para todas y para todos este acuerdo que se alcanzó con el Fondo Monetario. Claro, lo de entendimiento es porque el fondo lo nominó así, porque acuerdo precisamente aún no hay. Es decir, el acuerdo de facilidades extendidas que busca el gobierno, que es un tipo de acuerdo que se hace con el fondo por 3 o 4 años, eso aún se está negociando. Lo que sí se hizo es impedir el default en el que iba a entrar la Argentina si no pagaba el vencimiento con el Fondo Monetario Internacional. Eso es positivo porque entrar en default nos hubiera implicado alejarnos más de los mercados internacionales, dificultar el acceso al financiamiento también para las empresas, elevar el riesgo país y con eso dificultar las inversiones. Entonces, que se haya llegado a ese primer entendimiento es positivo. En este anuncio que lo vemos ahí en pantalla, el presidente, él buscó bajarle el tono a las condicionalidades. Es decir, llegó a decir incluso no hubo condiciones puestas por parte del Fondo Monetario Internacional. Eso no es cierto, ni va a ser cierto en el acuerdo. Todos estos acuerdos con el Fondo Monetario implican condicionalidades, es parte del estatuto del fondo, es decir, el fondo accede a desembolsos o reprogramación de vencimientos a cambio de establecer ciertos lineamientos sobre la política económica del gobierno. Y eso en el comunicado del fondo se ve muy claramente. ¿Cuáles son las condicionalidades? Por un lado, la reducción del déficit fiscal, algo a lo que el gobierno no quería hacer o tenía una discusión sobre el tema del ajuste, pero claramente el fondo le marca que tiene que bajar el déficit y aceleradamente, 2,5% del PBI para el año 2022 y en el periodo que dure este acuerdo de facilidades extendidas tiene que llegarse a 0. Segundo punto, tiene que haber se tiene que terminar con la asistencia monetaria por parte del Banco Central al Tesoro, es decir, esto de financiar el déficit con el Banco Central emitiendo y a partir de eso transfiriendo al Tesoro, el FMI le está diciendo no puede ser más y le exige que se termine ese mecanismo. Tercero está el tema de los subsidios, que lo omitió completamente Guzmán en su conferencia de prensa, pero está claramente explicitado en el comunicado del fondo. Le pide que haya una reducción de los subsidios. Esto debo decir, el fondo tiene una posición muy contraria a los subsidios en todo el mundo. Primero por una cuestión del cambio climático. Hoy subsidiar el consumo de combustibles fósiles implica subsidiar el cambio climático, un contrasentido, además con una asignación del gasto muy ineficiente y un peso muy fuerte sobre los presupuestos. Entonces le dice, este tipo de gasto, que es un gasto contra el clima, que es un gasto ineficiente, que es un peso fuerte en el presupuesto, tiene que reducirse. Todas esas condicionalidades están puestas en la negociación por parte del fondo, que son esperables por otra parte, son cosas que nuestra economía debe resolver y sabíamos que es un problema. Por ahí tenemos esta debilidad institucional de que entre el presidente y el Congreso no lo podemos resolver y tiene que venir un organismo internacional a exigírnoslo, pero efectivamente eso va a estar. Y eso es lo que hay que terminar de definir para que el gobierno esté en condiciones de enviar un acuerdo al Congreso y que, como la ley establece, tengamos que tratar ese acuerdo con el FMI en las cámaras. Y sí o sí, o sea, ¿cómo son los pasos que siguen de esa cuestión? O sea, el Congreso tiene que, de alguna manera, revisar ese entendimiento o ese acuerdo, y cómo sigue la historia. Claro, la ley que se sancionó sobre esto, antes la Ley de Administración Financiera establecía que los acuerdos con organismos internacionales podía celebrarlos directamente el Ejecutivo. Después, entre las nuevas leyes que se sancionaron vinculadas a la deuda, una establece que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y también los acuerdos de deuda que estén en moneda extranjera deben ser revisados por el Congreso. Eso es lo que está vigente hoy.
Entonces, cuando el gobierno efectivamente llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario, el acuerdo en los términos del fondo que es cambiar lo que tenemos actualmente, que es un stand-by. El stand-by es lo que firmó Macri, que es un acuerdo de más corto plazo, por eso es que tiene vencimientos que están muy encima en el tiempo, y lo busca cambiar por un acuerdo de facilidades extendidas, que es un acuerdo de un plazo un poco mayor, en general de 3-4 años. Entonces, en el marco de esos 3-4 años es donde el fondo establece esas condicionalidades y políticas. Eso implica que se va a acordar toda esa prórroga de los vencimientos, que técnicamente lo que hace el fondo no es diferir los vencimientos, sino hace como nuevos desembolsos para que se pague la deuda que está pendiente con la propia institución. Y en el plazo de esos 3 o 4 años que dura el acuerdo, en ese tiempo tiene que implementar las medidas del gobierno. Implica sujetarse nuevamente al monitoreo por parte del fondo, es decir, que durante el plazo de vigencia de ese acuerdo va a haber visitas del Fondo Monetario a Argentina para ver si efectivamente esas condicionalidades que se establecen se cumplen o no. Como digo, estas, las vinculadas al déficit, la de la asistencia monetaria, la de los subsidios, eran todas esperables que estuvieran. Hay una cuarta que establece el fondo, que es sobre el tema de la inflación, que a mi juicio no es un tanto errada, tanto de parte del gobierno como de parte del fondo. ¿Por qué? Obviamente el fondo ve que hay un problema muy serio con la inflación persistente en nuestro país, es decir, inflación que continúa a lo largo de los años. Y entonces dice, esto hay que resolverlo. Pero la receta que da para resolverlo es prácticamente la misma que le daría la Reserva Federal de Estados Unidos o a cualquier otro país. Es decir, es una política monetaria ortodoxa de decir, subamos las tasas de interés para que de esa manera podamos regular la cantidad de dinero. Eso en Argentina ya se ha aprobado. La administración Macri también subió las tasas de interés sobre las LEVAC para remunerar mejor las inversiones en pesos, buscando así que bajara la demanda de dólares, y eso no ocurrió porque tenemos en Argentina un problema, que lo hemos hablado otras veces, muy fuerte, de sustitución de la moneda, es decir, nuestros agentes económicos, nuestra población desconfía del peso y se va al dólar, y entonces por más de que uno suba la tasa de interés, no llega a contener la inflación como espera. De algún modo se ve que en la discusión entre que el gobierno defiende esto de la multicausalidad de la inflación y el fondo lo que hizo fue como copiar y pegar la receta que da para otros países, me parece que no están teniendo en cuenta la particularidad que tiene el fenómeno de la inflación y el fenómeno bimonetario en nuestro país. Entonces, ahora, diputado, seguramente no va a resolver ese capítulo de la inflación, pero sí va a tener el acuerdo un impacto fuerte sobre las cuentas públicas y el presupuesto. le hago una pregunta política, ya que estamos en una casa política, ¿no? La Cámara de Diputados, la casa política por excelencia. Y me preguntaba, usted pone el foco en el gobierno correctamente. El gobierno hizo el entendimiento con el Fondo Monetario, negociaron, llegaron a una serie de metas. Luego esto se va a tener que profundizar, ¿no? Hay un memorándum de entendimiento, luego el proyecto que tiene que venir aquí al Congreso. Pero bueno, ¿qué pasa con la oposición en el plano político? Me pregunto, ¿están ustedes, sobre todo la oposición que estuvo dándole la base política al gobierno anterior, un poco entrampados con esta situación del fondo respecto de que, bueno, les sería muy complejo votar en contra o rechazar, como sí harán otros bloques opositores que seguramente lo van a rechazar, digamos, pienso en los bloques de izquierda, por ejemplo. Pero en el caso de Juntos, o de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos, que fue en definitiva el que, digamos, firmó aquel acuerdo con el fondo en 2018, digamos, ¿desde dónde se paran políticamente para analizar este nuevo entendimiento? Bueno, primero, el entendimiento que hubo el otro día ha sido bien recibido por parte de Juntos por el Cambio. Porque, como decía, evitó el default para con los organismos internacionales, que creemos que hubiera sido negativo. Así que creemos que haber dado ese paso es bueno. Sí. Exigimos, por supuesto, que se presenten todos los detalles del acuerdo, porque en virtud de lo que marca la ley, el Congreso, para analizarlo, tenemos que tener toda la información. Pero con lo que tenemos de lo que se ha comunicado y con lo que ha comunicado el gobierno y con lo que ha comunicado el propio fondo,
como digo, las condicionalidades que establece eran bastante esperables. Es decir, son cosas que hemos venido nosotros también planteando. Nosotros hemos planteado que hay que reducir el déficit fiscal y volver a gastar al nivel de lo que nos ingresa y no más. Habíamos llegado en 2019 a 0,5 puntos del PBI. El tema de que el Banco Central asista al Tesoro, hemos marcado reiteradamente el problema que eso trae. El problema de estirar el tema del financiamiento del déficit, el problema de generar inflación a partir de la emisión. Entonces, si hoy viene eso como parte del acuerdo, y difícilmente nosotros podamos decir que no, pero claro. No lo siento tampoco como una trampa, sino como parte de evaluar lo que un acuerdo debe contener, considera que es bastante lógico que tenga esos términos y si bien, como digo, debemos esperar a cuáles son los detalles de ese acuerdo, veo hoy en nuestra fuerza política un clima como para que, si bien en esa línea de lo hablado se acompañe. Más bien veo un conflicto en el oficialismo, porque el oficialismo, por un lado, le gusta tener este discurso anti-FMI y muy crítico. Entonces algunos dentro de la coalición oficialista critican, pero después el presidente va y hace el acuerdo, pero lo veo más como esa voluntad discursiva de acaparar todas las posiciones dentro del espectro político que efectivamente lo que van a hacer, que es hacer el acuerdo y buscar que se vote en el Congreso, aprobarlo y tener esa relación con el Fondo Monetario. Diputado José Di Mauro, ¿cómo le va? José, bien. Bien. Ahora, una de las cuestiones es que, por ejemplo, los pagos los va a empezar a hacer, los pagos propiamente dicho, el próximo gobierno. 2025 o 26 sería que comenzarían a hacerse los pagos. Bueno, ese cronograma tiene que terminar de ser definido, pero como digo, lo que se hace efectivamente es que no se prorrogan en sí los vencimientos, sino que el fondo hace desembolsos para pagar los vencimientos actuales y sobre los nuevos desembolsos establece un nuevo cronograma de pago. Claro. Obviamente la idea que hay en eso es que el vencimiento de capital se estire lo más posible y en realidad eso es bueno para el país. No importa si es el próximo gobierno o el otro, poder patear los vencimientos es bueno. Lo que sí por ahí ha traído problemas, por ejemplo, cuando se hizo la reestructuración de la deuda privada, es que cuando el gobierno dijo, bueno, nosotros reestructuramos, pero durante este mandato no se paga nada, sino que se paga para adelante, hizo dudar mucho a la comunidad internacional sobre la verdadera voluntad de pago que el gobierno tenía. Finalmente le hicieron que se empezara a pagar intereses de esa deuda reestructurada antes de que el gobierno termine su mandato. Todos los gobiernos pagan deuda, todos los gobiernos renuevan deuda, todos los gobiernos pagan intereses. Entonces, es raro que se pida a nivel internacional decir, bueno, hacemos un acuerdo, pero durante mi mandato no pago nada. Así que creo que eso es lo que se va a tener que terminar de definir, pero por supuesto, mientras más se pueda estirar el cronograma, va a ser mejor. Perdón, José. No, y algunos dicen que esto nos situaría en 2000, cuando termine este programa de 2 años y medio, nos situaría en 2019. O sea, en la situación fiscal de 2019. ¿Es así? Claro, cuando inició la administración del presidente Macri, la administración de Cristina Fernández de Kirchner había dejado un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. Sobre el final de la administración Macri, él llegó a 0,5% del PBI, es decir, prácticamente se alcanzó el equilibrio fiscal primario. Ese casi equilibrio fiscal primario del 2019 saltó a un déficit histórico de más de 9 puntos del PBI, el más alto de la recuperación democrática en 2020. En parte explicado por el gasto en la pandemia, pero buena parte también no explicada por eso. Ahora se bajó nuevamente al cerca del 3%, estuvo ayudado eso también por el tema de los DEC que se enviaron del Fondo Monetario, por recursos extraordinarios que se recaudaron como el impuesto a la riqueza, pero sí, una de las exigencias del fondo es cuando termine
programa de facilidades extendidas, tiene que volver a ser cero el déficit o tiene que volver a haber equilibrio primario, que es básicamente la situación a la que se había llegado a alcanzar en el 2019. Y no hay forma, digamos, de alcanzar eso si no es con la reducción de los subsidios económicos. O sea, no hay capítulo del gasto dentro del presupuesto que permita equilibrarlo sin tocar los subsidios. ¿Se podría pensar, diputado, que la intervención del fondo acerca posiciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en materia económica un poco forzadamente, tal vez? Sí, de algún modo sí. Es lo que yo veo que marca en sí nuestra debilidad institucional. Es decir, los países en general no pueden vivir continuamente con problemas fiscales o de deuda, no pueden vivir continuamente en inflación, no pueden vivir continuamente emitiendo sin respaldo y que eso genere una dinámica como la que genera en nuestro caso, emisión, inflación. Y no haría falta que nadie nos lo venga a decir, lo tenemos que resolver nosotros. Pero claramente no tenemos la capacidad institucional para hacerlo y eso es un poco lamentable, sobre todo en lo monetario, ¿no? Nosotros tenemos un problema de inflación que es persistente, estructural. En los últimos 60 años, 57 años hemos tenido déficit fiscal. Yo creo que no se le puede echar la culpa a eso a nadie, ni a nadie en particular, ni mucho menos a quienes están fuera del país. Hay una responsabilidad nuestra en no abordar esos problemas estructurales y un poco, claro, cuando uno va y pide plata a un organismo para que lo ayude, ese organismo le dice, bueno, te doy la plata, pero mira lo que te está pasando, resolvelo. Claro. Y ahora que pasó el tiempo y que se logró este entendimiento, ¿cuál es la opinión que tienen dentro del espacio político respecto de cómo se origina esa deuda? Bueno, cuando se tomó el crédito fue en gran medida para pagar deuda anterior también. En Argentina tiene muy mala prensa el Fondo Monetario, pero debemos ser justos también en decir que es el prestamista más barato. Ok. En comparación con... En comparación con los bonistas privados. Okay. Para darte un ejemplo bien gráfico, cuando nosotros hablamos de que el riesgo país en Argentina es de 1.900 puntos, eso significa que se paga 19% más de lo que paga un bono del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, si un bono del Tesoro de Estados Unidos vale 1%, tener un riesgo país de 1.900 significa que Argentina para endeudarse lo hace al 20% en dólares. Por el otro lado, el fondo tiene préstamos de entre 1,5% y 4,5%. Esa es la tasa que cobra y la que cobró por este crédito stand-by que tomó el presidente Macri. Entonces, para un país como la Argentina, que con tanta dificultad de acceso a los mercados internacionales o de baja credibilidad y confianza a nivel internacional, es mucho más barato endeudarse con el fondo que con los tenedores privados. Lo que pasa es que, claro, los tenedores privados dan la plata y no exigen nada. El fondo es un organismo multilateral que está creado para dar la plata y exigir ciertas condiciones. Esas condiciones son las que han traído siempre muy mal la prensa al fondo en Argentina como en otros países, pero si somos justos en su evaluación, y lo que hacen es un programa de préstamos a muy baja tasa de interés en la que obviamente establecen ciertas condiciones para asegurarse que las variables macroeconómicas del país funcionen. Claro. Es decir, detrás de toda la película de villano que se hace en nuestro país sobre el asunto, la realidad financiera es esa. ¿Qué opina de la opinión del Washington Post publicada hoy respecto de que Argentina es un adicto en recuperación y el que Fondo el Monetario FMI es el dealer? Sí. Y es muy triste en realidad cuando se ve en la prensa internacional. Un ejemplo es eso, hace unos días una columna de Economist también, calificar tan mal a la Argentina. Pero debemos ser conscientes que es la imagen que generamos a nivel internacional. Es decir, cuando un país reestructura 9 veces su deuda o entra en default 9 veces, cuando un país, todos los otros, digamos, resuelven el tema de la inflación y uno viaja y le
y entra en una conversación y dice, no, es que en nuestro país la inflación es del 50%, claro, miran aterrados y a nadie le genera seguridad para invertir, para venir, para establecer nuevos emprendimientos y demás. Entonces, lo que yo creo que erramos a veces en nuestro país es echarle la culpa a los de afuera, que cada uno está haciendo sus tareas, su vida y la culpa es nuestra. La culpa es nuestra. Y nosotros somos los responsables de generar una mejor imagen haciendo bien las cosas. Nosotros a veces hay en nuestro país, cuando decía esto de la película de villanos, es porque hay mucha teoría conspirativa, ¿no? Y en el discurso político se ve que el FMI o Estados Unidos o el imperio o demás nos quieren arruinar, ¿no? En realidad a nadie le importamos tanto. Lo que ocurre es que nosotros mismos nos arruinamos cuando tomamos malas decisiones de política económica. Sí, pero y lo venimos haciendo también sobre eso, perdón, no me voy a privar de dar una opinión personal, pero un poco va de la mano de la pregunta que hacía antes. También hay gente que permitió que nos endeudásemos hasta este punto, ¿no? Bueno, nadie dijo, bueno, están dadas las condiciones después para que este país devuelva esta cantidad de dinero, no se lo pregunto, no sé. Por ahí no funciona así. No, sí, es que, fíjate, en los últimos 60 años, Argentina en 57 de ellos tuvo déficit fiscal. Quiere decir que salvo durante 3 años que fueron parte del gobierno de Néstor Kirchner, en los otros 57 años el Estado gastó más de lo que le ingresó. Y cada gasto que hizo eso por encima de sus ingresos fue generación de deuda. Y ahora también se está generando muchísima deuda. Cuando yo digo, hubo en el 2020 un déficit histórico de 9 puntos del PBI, significa que en esa misma medida se incrementa la deuda y que hay que pagarla. Deuda que puede ser en dólares, que puede ser en pesos, que puede ser con el Fondo Monetario, que puede ser con tenedores privados, pero es deuda que se va generando y después los gobiernos siguientes tienen que pagarlo. De algún modo, como digo, hay parte de la deuda que Macri tomó que fue para pagar deuda anterior, cosa que hacen todos los gobiernos, y también hay parte que tomó para pagar la propia deuda que estaba generando por el déficit que el propio gobierno tenía. Claro, Hoy también se está generando déficit que lo tiene que pagar el gobierno que venga y para adelante. Claro. De hecho, diputado, digamos, la renovación de este acuerdo sería también para seguir pagando la deuda. Digamos, es una continuidad, una lógica parecida del préstamo anterior. Yo me quedé con hoy se está generando muchísima deuda a un ritmo inclusive superior. Lo que pasa es que el gobierno de algún modo la niega en algo que a mí me resulta casi muy infantil, diría, porque se habla de desendeudamiento, pero en realidad se está generando nueva deuda. O se critica porque aquella fue con el FMI en dólares, pero hoy se emiten bonos atados a la inflación o bonos atados a la cotización del dólar, y todo eso es deuda también. Es un problema que el Estado argentino tiene de continuamente gastar más de lo que le ingresa. No es exclusivo de Macri o de Fernández, es de toda la administración. Yo me quedé con su idea respecto de que algo está fallando en el plano institucional que no podemos resolver acá, la cuestión de la deuda, ¿no? Digamos, no podemos resolver. En realidad no podemos resolver la cuestión económica, porque la cuestión política, mal que bien, incluso con la gran crisis de 2001 en el medio, sí, desde la restauración de la democracia, el país la llevó bien, con continuidad de elecciones, sin interrupciones. Bueno, la cuestión económica evidentemente no está haciendo la misma resolución. Ahora me pregunto, en tiempos de alianzas también, en el que usted dice, bueno, no todo el oficialismo apoya el acuerdo con el fondo y algunos hacen un juego de que no apoyan, otros que sí. Ahora, en 2018... tampoco el expresidente Macri los consultó a ustedes, los radicales, cuando tomó la deuda con el fondo. Claro. Es decir, que hay una cuestión también de maduración política de las alianzas, digamos que evidentemente el que está en la cúspide de la pirámide del poder toma más atribuciones de la que tiene respecto de lo que son las alianzas políticas. Eso se ve mucho aquí en el Congreso también. Y bueno, surgió Evolución Radical, de hecho, también, dicho sea de paso. Por ejemplo, claro. Con una mirada particular sobre las cuestiones económicas. Claro, en ese momento regía este artículo de la Ley de Administración Financiera que facultaba que el Ejecutivo tomara deuda con organismos internacionales sin pasar por el Congreso. Pero en el fondo eso es algo que
bueno, ahora se cambió y está bien que se haya cambiado, porque la Constitución claramente establece que corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda y corresponde al Congreso contraer cualquier empréstito o crédito de la nación. Entonces, claramente no es algo que debieran los ejecutivos decidir solos, así lo hagan con buen criterio, es algo que siempre debiera pasar por el Congreso. Diputado, los temas que el gobierno ha mandado un amplio temario al Congreso, 18 temas hasta ahora, se presume que va a haber más para tratar en estos 28 días. ¿Qué opinión le merece tan amplio temario? ¿Cree que se va a analizar? Bueno, sí, creo que hay algunos temas claves ahí, los escuchaba recién cuando introducían, sin duda es el del Consejo de la Magistratura Central. A partir del fallo que hubo de la Corte, esto tiene un plazo de tratamiento, porque la Corte ha establecido que si en abril el Congreso no sanciona una ley, va a volver a la composición anterior, aquella de la ley vieja con 20 miembros, que es la única que no recibió declaraciones de inconstitucionalidad. Y en el fallo la Corte pone algunos lineamientos muy concretos. Dice que tiene que haber equilibrio entre los distintos estamentos, que no significa que sea igualdad numérica, pero debe haber equilibrio, cierta paridad, y que esos deben ser también elegidos por sus propios pares. Esto es algo que estableció en el fallo Rizzo también la Corte, que fue un fallo anterior que declaró inconstitucional aquella ley de la democratización de la justicia. Es decir, no pueden a los representantes de los abogados elegir los otros que los abogados, o a los representantes de los académicos no pueden elegir los otros que los académicos. En esto tiene algunos déficits el proyecto del gobierno, cuando hace que no sean los propios pares los que los elijan, sino algunas otras entidades como los colegios o en el caso de los académicos el Consejo Interuniversitario Nacional. Pero creo que es bueno que se haya incluido en el temario y es importante que se discuta ahora, porque claramente acá hay un mandato que el Congreso tiene de resolverlo antes de abril y la composición como está hoy es inconstitucional. Entonces me parece que esto es lo primero que nos debiéramos abocar a discutir. Después hay varias de estas leyes de estímulo económico que ustedes fueron enumerando, que también son importantes porque son ciertas promociones sectoriales, por ahí que hay que discutir. La de la vivienda, compra argentino, todo eso. La vivienda, la del impulso al sector automotriz, sí. Me parece que algunas de esas, bueno, la del compra argentino, que ya hay un régimen, pero se está modificando. Bueno, hay que discutir. Diputado, la de cannabis, ¿qué le parece? La de cannabis me parece bien. Siempre creo que vamos un paso atrás nosotros de otros países, porque... digamos, en esto, por ejemplo, Uruguay está muchísimo más avanzado, está mucho más avanzado primero en la legalización también del consumo recreativo y está avanzado también en las inversiones privadas. Acá es como que vamos dando algunos pasos más temerosamente, primero fue solo por la razón medicinal y con un fuerte control o exclusividad por parte del Estado y muy de a poco se va abriendo la posibilidad de abrir la participación. Pero me parece bien, es un paso en el sentido correcto. Por ahí creo que, viendo lo que ocurre en otros países, debiera ser un poco más ambicioso, porque si no también muchas inversiones se terminan yendo a otros países. Vecino, como claro. Acá, sí. Y está bien. Y después hay algunas leyes dentro de las que marcaron que me parece que urge tratarlas. Una es la ley de HIV. En esto habíamos logrado un dictamen unificado, había salido por unanimidad de la Comisión de Salud. Después se terminó el periodo de sesiones ordinarias y no se pudo tratar, pero es algo que claramente necesitamos una nueva ley, necesita ser actualizada, así que también me parece pertinente su inclusión en el temario de extraordinarias. Bien. Bueno, diputado, le agradecemos mucho que nos haya atendido, especialmente en este periodo extraordinario que estamos inaugurando. Y no sé si tuvo COVID, no tuvo. Pequeño cuestionario de verano. ¿Tuvo COVID? Porque yo quiero saber, porque ya nos contagiamos todos. Tuve también a comienzos de enero, sí, pero fue absolutamente asintomático. Perfecto. Por suerte estamos ya... Es porque mis amigos volviendo de vacaciones tenían todos COVID
COVID, así que bueno, como contacto estrecho me testé, pero si no iba a hacer el test no me enteraba de que lo tenía. Eso pasa por irse de vacaciones. No, mentira. Y por tener amigos. Porque había que sospechar del que no se contagió. No sé qué clase de vida social tiene el que no se contagió, ¿no? Estaba completamente encerrado, sí. Tal cual. Bueno, lo bien que hace, porque si se fue de vacaciones, lo bien que hizo, porque si hay 18 temas en el temario extraordinario, se viene la próxima sesión va a ser de 48 horas. Claro, ya me fui de vacaciones, ahora ya con el COVID ya tenés inmunidad legal por 90 días, Sí, así que sí. Claro. Sí, no hay sí, sí. problema para sesionar. Tal cual. Bueno, gracias Alejandro por este contacto con nosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. ¿Y por qué da el verano para este tipo de preguntas? Para Más al contagiarse de hueso. COVID, decís vos. No, Sí. más al hueso, ¿viste? Yo quiero saber esas cosas. Claro. Que, aparte, Omicron no perdonó a nadie. Yo también, como el diputado, estuve contagiado. Sí. Pero a mí me dieron unos síntomas, ¿eh? Sí, yo también. Sí. ¿Y Yo vos? tengo vida social, pero no me he contagiado hasta ahora. Sospechar de Di Mauro. De Di Mauro. Es un Así que- ermitaño de Mauro. Sí, algo está pasando o tiene unos anticuerpos, Dios mío, de Claro, superhéroe, claro. ¿viste? Que uno nunca sabe tampoco. Bueno, nos vamos a Chaco. Ahí nos recibe el diputado. Ay, espera que se congeló Chaco. Pedrini, hola diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto Bien. volver a conversar con ustedes. Gracias, para nosotros también un placer. ¿Cómo está la cuestión ahí en Chaco? Yo, lo único que me interesa es la temperatura, dígamela despacito, porque deben hacer 54 grados a la sombra. Tuvimos, sí, de sensación térmica llegamos a tener 51 grados. Ahora, hoy estamos hoy estamos con una térmica de 43 y una temperatura real de 39. Uy, Dios mío. No, nosotros cuando entramos al estudio también, había 75 Mañana grados. estoy Era un sauna. planificando un viaje. ¿A dónde? Mañana estoy planificando un viaje al Impenetrable, porque tenemos un pueblo que se llama Fuerte Esperanza, que hay elecciones, porque falleció el intendente y hay que elegir el nuevo jefe o jefa comunal. Sí. Así que seguro que ahí sí vamos a estar arriba de los 40 sin ningún problema. O sea que los porteños nos quejamos de gusto, diputado. Sí, porque está en el ADN porteño quejarse, es así, obviamente, claro. No, 50, yo dije en broma 54 grados, pero le pegué en el palo. No, tuvimos no de temperatura, pero sí de sensación también. Bueno, sí, y más nos lo repite, me dio calor. Bueno, tremendo, pero están acostumbrados. A propósito de esto, porque se debatió también sobre las temperaturas y cómo estaba repartido el mapa tarifariamente y se acompañó, bueno, las provincias que necesitaban tener, sobre todo calefacción muchos meses del año, pero no se debatió todavía quienes necesitan tener el aire acondicionado muchos meses del año. Ustedes, temperaturas, esta es exponencial esta temperatura, pero igual ya en septiembre hace un calor bárbaro en Chaco. Sí, ya con la primavera comienzan los primeros calores y llegamos a tener temperaturas muy, muy altas. A esto se suma una gran sequía, la bajante del río Paraná, que es histórica. Imagínese que el puerto de Barranquera dio 30 centímetros. 30 centímetros. Repítame eso, ¿cómo dice? ¿Se dio? No escuché la palabra. La bajante que tenemos es histórica del río, ¿no? Del río Bermejo. Sí. Creciente en el Bermejo tenemos y bajante histórica en el río Paraná. En el Paraná. En el río Paraná. El puerto de Barranqueras con 30 centímetros de agua, prácticamente nada. Se puede caminar. Sí. Sí, donde antes llegaban los buques transportando los contenedores, las barcazas que transportan los contenedores del Paraná, hoy absolutamente inoperable. Tenemos otro puerto que es el de Las Palmas. Recientemente estuvo el ministro del Interior con el gobernador Capitanich que inauguraron el acceso pavimentado. Ese es un puerto que está sobre el río Paraguay y ahí sí no tenemos inconvenientes. Pero esto realmente es una situación muy difícil.
se complica la provisión del agua potable para la Gran Resistencia. Hasta ahora se está sobrellevando la cuestión. Ahí ¿cuál es el problema? Esta es la falta de lluvias en el norte de Brasil, ¿no? Claro, en el norte del Paraná. ¿El cambio climático, la falta de lluvias, o es que las represas en Brasil cierran las represas? No. Sí. Bueno, es un combo, pero ahora lo que hay es falta de lluvias también en Brasil. Ese es el principal problema que tenemos. Diputado, ¿y usted qué piensa que debería discutir el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, respecto de la cuestión climática? Porque, bueno, el año pasado, se discutió algo sobre la ley de humedales, que finalmente no se aprobó, pero estamos asistiendo a cambios climáticos que están perjudicando no solo a la población, sino también a la producción, porque si en el puerto de Barranqueras está inutilizable y por allí sale buena parte de la producción, o una parte de la producción de la provincia y toda esa región, bueno, evidentemente los trastornos son sociales y económicos también. Efectivamente. Bueno, yo creo que esta es una cuestión que se puede tratar en el Parlamento, pero se requiere de una instancia supranacional. Estamos hablando de un río que une a 5 países. Entonces, lo mismo que pasa con la navegación del río Paraná, que hoy ya prácticamente no tenemos flota mercante. Bueno, en realidad es un problema de Argentina, pero lo tenemos que discutir con Paraguay porque ellos tienen otra estructura impositiva. Hay que discutirlo también con Uruguay, con Brasil, con Bolivia, que es hasta donde llega el río Paraguay, que luego se une con el Paraná en la isla de Cerrito, en el Chaco. Estas son cuestiones que deben ser tratadas en un ámbito supranacional decididamente, y tienen que ver con el efecto invernadero. Esto es lo que hoy estamos padeciendo sin lugar a dudas, que es los países centrales. Nosotros hoy está pidiendo la provincia del Chaco un bono por carbono. Claro. Aquí tenemos, después del impenetrable, después de la Amazonía brasilera, la segunda reserva forestal de América Latina, la tenemos en la provincia del Chaco. Hay una gran presión para que no se deforeste más. No se eliminó la deforestación ilegal, pero sí se redujo sustancialmente. Ahora, el incentivo a la deforestación es mucho mayor que el incentivo a mantener nuestros montes, a mantener nuestros bosques. Por eso se está pidiendo un bono de carbono de la comunidad internacional, que nos lleguen recursos para poder mantener nuestra biodiversidad y fundamentalmente esa gran masa boscosa de 4 millones de hectáreas que constituye el impenetrable chaqueño. Sí, porque las estadísticas o las cifras que se conocieron esta semana en materia de... Porque es muy difícil de imaginar o de cuantificar el daño ambiental, ¿no? Entonces, cuando se dice se pierde una cancha de fútbol por día en términos de deforestación y se conocieron, es como que ahí uno cae en la cuenta, porque en realidad es como la gran deuda pendiente desde el punto de vista ambiental, que es cuantificar, enumerar humedales, exacto, bosques, y todo esto que estamos mencionando. Y después... la sociedad de las provincias que la conservan, claro, requieren de un incentivo económico, claro, porque a su vez hay una gran presión, lógicamente, por incorporar esas tierras a la soja, a la sojización. Claro, y también esto es un poco lo que... la explotación. Lo que se habló, diputado, ganadera, cuando fue la cumbre de Glasgow, ¿no? A donde el presidente decía, exacto, o propuso algo como, bueno, nosotros también tenemos para aportar, porque somos uno de los de los países que tenemos mucho capital desde el punto de vista ambiental para aportar, pero ahí después usted anticipa otra discusión. Bueno, no todas las provincias tienen lo mismo para aportar en materia ambiental. ¿Y cuál es el beneficio? Ninguno. Hasta ahora, no entendí la metáfora. Por eso. Hasta ahora es un aporte.
de la provincia, pero no hay, ya le digo, no hay ningún tipo de incentivo para mantenerlo. Así se hace cada día, es más difícil. Nosotros tenemos, hay unas 700.000 hectáreas que están bajo propiedad comunitaria de las comunidades indígenas en la provincia. Claro. Es decir, son propiedad comunitaria. Bueno, ahí hay también un avance de algunos comerciantes inescrupulosos, hay un avance en la deforestación que nos preocupa. Ahora, esas comunidades indígenas, que son las titulares de la tierra, el único incentivo que reciben es de aquellos que quieren explotar ilegalmente la madera, pero no hay un incentivo de Con parte esa música me despierto del resto yo. de la comunidad. Con esa alarma. No, ya está, ya la apagamos. Me hizo mal al cuerpo pensar en la alarma de la mañana. Ahora, lo que plantea el diputado sobre los bonos de carbono es muy interesante porque es la gran discusión que hay actualmente en la comunidad internacional. Se trató mucho en lo que vos mencionabas, la cumbre climática de Glasgow. Está muy interesado el gobierno de Brasil en eso, por la Amazonía. Ahora, lo que mencionaba el diputado sobre la actividad de la industria maderera, que no sé si en su provincia, diputado, se está reconvirtiendo, pero no solo está la actividad ilegal que usted mencionaba, sino también la actividad legal. Aunque, digamos, muchos países, lo que dice el gobierno argentino, en muchos países de renta media, como de Argentina, tampoco se puede dar el lujo de cancelar actividades productivas. Es por la cuestión climática. ¿Por qué? Porque generan trabajo. Claro. Entonces, las comunidades también precisan trabajo. En esa disyuntiva, en esa dualidad, están todo el tiempo países como el nuestro, como Argentina. Claro. Exacto. Hay una gran presión sobre las provincias que mantienen algo de masa boscosa. Pero, ya te digo, no hay, acá dependen de la actividad forestal, 30.000, se calcula que hay 30.000 personas ocupadas en la actividad forestal en la provincia, legal e ilegal. Sí. Ese es el cálculo que hay. Recientemente, una ONG con domicilio en Puerto Madero, no conocen el Chaco, no tienen la menor idea, presentaron un recurso de amparo para suspender directamente la actividad forestal. Bueno, la actividad forestal no puede suspenderse de un día para el otro. Claro. Eso tiene que ver hasta con nuestra cultura, con los recursos de ingresos para miles en la provincia del Chaco. No se puede suspender de un momento para otro. Nosotros vemos también en ese sentido una beligerancia y una irracionalidad muy fuerte por parte de algunas organizaciones ecologistas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro medio y reciben recursos de los países centrales, es decir, de los países que terminaron con toda su masa boscosa, que no dejaron absolutamente nada y ahora están preocupados por lo que sucede en una parte de América del Sur. Bueno, es una discusión que compleja, que sin lugar a dudas la tenemos que ir dando, pero en esta circunstancia hay que congeniar estos dos aspectos, la preservación ambiental y una explotación que no se la puede cortar de un día para otro, porque se produce un desastre desde el punto de vista de la manutención de miles de familias. Para extraordinaria se avanzó, ya que estamos con el capítulo ambiental, se incluyeron dos parques nacionales también, entre otras cosas. Sí. Pero un tema en el que está pendiente y que el Frente de Todos inclusive lo expuso en campaña particularmente, es uno que mencionaba recién Mariano, que es la ley de humedales. ¿Por qué no se trata finalmente ese tema? La verdad que no tengo una razón. Pensamos que a esta altura, yo pensé que yo me integré me reintegré al Parlamento el 10 de diciembre. No pensé que iba a tratar la ley de humedales, pensé que ya iba a estar aprobada.
no estoy en condiciones de explicarle por qué no se trata, porque no dialogué al respecto con los colegas, ni siquiera con mi bloque sobre este tema, pero ya lo vamos a hacer. A mí me llama muchísimo la atención que no la tengamos sancionada. ¿Es una cuestión de presupuesto, tal vez? ¿De todo lo que pasó alrededor del presupuesto? No tuve tiempo de ahondar en la cuestión y por eso no le puedo dar una explicación. Está muy bien. Le pido si puede reacomodar la pregunta fue muy concreta. ¿Por qué? La pregunta fue muy concreta. ¿Por qué no se aprobó todavía? Sí. No lo sé. Ok. No, ahí se incorporó una A veces hay que decir que no se sabe, ¿no? Sí, está muy bien, obvio, por supuesto. Que no todos saben decir que no saben, así que está muy bien. Además es mejor eso a decir algo que no es. Diputado, ¿para cuándo están convocados? Hablando del bloque oficialista, ¿para cuándo están convocados para venir a Buenos Aires, para empezar a trabajar en comisiones? ¿Tienen alguna fecha estimada ya? No. Todavía no me llegó ninguna comunicación oficial desde el bloque, sí nos comunicaron los proyectos que envió el Ejecutivo, lógicamente, y que en los próximos días va a haber una convocatoria, pero no está especificado el día. Bien. Al menos a mí no me llegó todavía la comunicación. Ya que vamos a temas puntuales, por ejemplo, un tema con el que reúne bastantes consensos, que es la cuestión del cannabis medicinal e industrial. Ese tema, ¿qué postura tiene al respecto? No, yo creo que hay que avanzar y cuanto antes. Es una cuestión que está rompiendo muchísimos tabúes. Creo que es importante el cannabis medicinal en sí mismo. Creo que el anterior gobierno, cuando se sancionó la ley, no pudieron no sancionarla, pero evidentemente no estaban de acuerdo, por eso tenían una reglamentación donde solamente se permitía el acceso al cannabis medicinal en algunos casos de epilepsia refractaria. Ahora, desde que asume Alberto Fernández, se hace una nueva reglamentación de la misma y se amplía el uso del cannabis medicinal prácticamente a cualquier opción medicinal. Hoy, si usted tiene un problema de articulaciones, de dolor, de lo que sea, su médico le puede recetar y, bueno, tiene que solicitar el permiso necesario. Yo creo que lo que se está viviendo ahora esperemos que es una experiencia que va a servir también para tratar algún día la legalización o no del cannabis recreativo. Yo creo que esta experiencia que se está teniendo actualmente va a servir de fundamento para avanzar o no en esto. En realidad, la legislación tendría que avanzar en ese sentido porque ya hay un fallo de la Corte. Sí. ¿No es cierto? La legislación está atrasada. El fallo de la Corte en el caso Basterrica es muy clara que en cuanto a que no se puede penar el consumo privado, la tenencia privada de para uso recreativo personal. Pero hay que decir lo que no puede haber es No, para que quede claro, no lo quise interrumpir, perdón, pero parece que es algo de la comunicación, que la aprobación del proyecto del cannabis medicinal no tiene absolutamente nada que ver con la despenalización del cannabis recreativo. Nada que ver. Si bien es la misma planta, son dos usos completamente distintos y no tiene justamente el cannabis medicinal ningún tipo de condimento o de parte alucinógena. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene que ver, pero sí va sirviendo para derribar prejuicios, porque hasta el cannabis medicinal cuando salió, me acuerdo, fue un proyecto de Diana Conti que yo la acompañé.
realmente era imposible ya decir que no, pero hubo una cierta resistencia, particularmente de algunos laboratorios que no querían saber absolutamente nada con que aparezca un tipo de experiencia con el cannabis medicinal. Claro. Pero, y después de otras personas que veían eso como una posibilidad de apertura a la despenalización del cannabis recreativo, que como bien dijiste, no tiene nada que ver. No son, hasta el componente químico de las dos plantas son diferentes. Exactamente. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Suerte ahí en el impenetrable. Después nos cuenta cómo va con ese proceso de elecciones. Y acá estamos nosotros. Si usted ve luz y anda por Buenos Aires, mándese nomás, porque acá vamos a estar. Ay, sí. Bueno, le tomo la palabra, los voy a ir a saludar. Venga nomás. Y que tengan una muy buena... Y aparte acá lo esperamos con unos grados menos. Muy buenas tardes. Depende, arranca con el principio, a usted, si viene con el principio del programa, como agarramos nosotros el estudio, se parece bastante al impenetrable. Sí. Después lo refrigeramos, está todo divino. Ahora se banca, ¿no? Ahora está fresquito. Pasa de Mauricio, Mauricio cantando puso estas condiciones en su contrato, en la cuestión climática. Yo no alcancé a negociar eso. Así que bueno. ¿Hacemos una pausa? ¿Les parece bien? Muy bien. ¿Cómo no? Bueno, ya venimos, cortita, ya volvemos. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia, pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan, estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, lo sientes. Bueno, acá estamos de regreso, esta es la última hora. Yo ya no sé, esta sería la tercera edición, ¿no? De TV, yo no sé en qué edición estamos, sería la tercera edición. Perfecto, ¿no? Yo solo para corroborar que estaba en el lugar exacto a la hora exacta. Nos queda una hora más por delante, nos vamos a la provincia de Córdoba, provincia que te hubiese gustado ir, pero te agarraste COVID y no pudiste. Claro, no pude. Será la próxima. Por supuesto, o te llevamos de esta manera, mira. Nos recibe el diputado Fernández. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. ¿Usted está ahí en la provincia de Córdoba? ¿Está ahí en su casa? Sí. Ah, perfecto. Estoy pasando Así lista es. Hoy. ¿Por qué? Y sí. Pero no pude ir mucho al río este año. La pandemia nos ha tenido mal a la familia, así que hemos aprovechado el tiempo en hacer cuestiones que a veces no podemos hacer, como ir al médico. Sí, sí. Bueno, acá estábamos comentando justamente eso, que Omicron no dejó prácticamente personas en pie sin contagiar. Entonces, bueno, acá Mariano se iba a ir de vacaciones a su... Yo cuento todo, total, sí, escúchame. Sí, ¿cómo contar? Yo tampoco te pregunté qué traje de baño hubiese llevado. O sea, estamos contando todas cosas que son publicables. Porque a Dimagno no le pregunto porque él es más serio, que tengo miedo que... Pero bueno, él iba a ir a su provincia y también tuvo COVID y no pudo. Así que después le negó un alojamiento o algo. Yo no lo he tenido personalmente, todos los médicos dicen ¿qué es lo que tenés? Pues mis hermanos, nietos, hijas, hijos, todos tuvieron el bichito. Sí. Sé que no le soy simpático. Qué bueno, a veces es bueno no ser tan simpático. ¿Y qué río es, diputado, el que va usted en verano? En verano, de los pocos que quedan sin contaminar de Córdoba. Me gusta ir a la orilla del dique Los Molinos o Río Grande. La zona del Valle de Calamuchita es muy, muy linda. Sí. ¿Y que hay alto nivel de contaminación en el resto de los ríos, ya que usted lo menciona? Bien, lamentablemente sí, el dique San Roque. Ahora con las crecientes, seguramente limpia, pero, por ejemplo...
los que estábamos acostumbrados a ir a pescar mojarra, uno lleva al bañito y le tenés que jurar en serio que había pescado antes de acá, ¿viste? Claro. ¿Y la temporada turística fue buena en Córdoba? O... Sí, muy buena. Muy buena. La verdad es que para conseguir un lugar, incluso en Córdoba, te digo, ahí mi hijo que quería salir por lo menos 4 días, mi nuera es docente y no conseguían lugares para 4 o 5 días. O sea, sí, no, es muy buena. Sí. Ha sido muy buena, cuidándose, pero no, seguro. Tuvo la ola de calor, no la vi durante la ola de calor, ¿sabes lo que es estar en la casa con los 44 grados y pico que hizo acá? Sí. Bueno, acá también, en la Ciudad de Buenos Aires fueron temperaturas récords. No decía acá en el estudio, ya no me quejo más porque pusieron el aire. Calor ya quedamos en que es Chaco es calor. No, escucha, recién estábamos hablando con el diputado Pedrini y nos dijo 51 grados de sensación térmica en el Chaco. Sí, en zona de Santiago del Estero también, así que estuvo entretenido. Ahí hasta la mojarra se va a dormir la siesta. 51 grados, tremendo. Bueno, estábamos recién repasando, nos metemos en el tema parlamentario porque quiero conservar el trabajo por los próximos meses, si no ya por las dudas. Estábamos hablando... Pasamos a la sección turismo. Sí, no, y aparte en la sección verano, después le voy a hacer, tengo preparado también, sí, bueno, ya me contó que no tuvo COVID, pero esas cosas también interesan y a la gente, como dice la Chiqui Legrand, a la gente le importan estas preguntas que hago yo. Diputado, hablando del temario extraordinario, ¿cuáles son los temas que a usted le resultan importantes o interesantes o de los que tiene una mirada particularmente, que lo motivan más, por así decirlo? Bueno, hay que decir que en la Cámara de Diputados se vienen discutiendo temas muy importantes. Por supuesto. Intercambiados, uno que lamentablemente no está en el listado para las sesiones extraordinarias y va a perder vigencia parlamentaria, es el de humedales, hablando de ambiente. Pero hay otros muy importantes referidos sobre todo a el área productiva. Está la ley de agroalimentos, está la ley de electromovilidad, está la ley para la industria automotriz, para nuevas inversiones, está... Córdoba debe tener un especial interés, ¿no? Porque la industria automotriz es muy importante allí. Para las pymes también, ¿no? Y hay algunos referidos a la salud, y estaba fijándome para decir el nombre como corresponde, ¿no? Que es la asistencia integral para los pacientes con VIH. Integral para el VIH, hepatitis virales y otras infecciones que me parece muy importante discutir. Por supuesto están las creaciones del Parque Nacional, pero me parecen más trascendentes las vinculadas a producción, ¿no? Sí. El otro día justo estaba hablando con una militante que tiene VIH-Sida y está trabajando mucho en este proyecto de ley. Me explicaba que 3 veces había caído el estado parlamentario de esa ley, que uno de los grandes inconvenientes que hay es todavía no se puede terminar de saber cuál es la población real que está infectada con VIH-Sida. Se calcula alrededor de 140.000 personas, pero también son como cifras muy estimativas que no se sabe tanto. El censo nacional seguramente va a terminar cuantificar y dimensionar algunas de estas leyes. Esperemos que se traten, además de lo que a uno le gustaría, pienso que son en las que tendría que haber consenso. Claro. Más aún teniendo la perspectiva de un arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Seguramente esa ley en la primera semana de marzo la estaremos tratando y nosotros creo tendríamos que darle prioridades a estos temas productivos que son los que ayudan a crear las condiciones a
seguir creciendo productivamente y creando puestos de trabajo. Diputado, usted mencionó recién al Fondo Monetario Internacional. Se acaba de conocer hace segundos una carta del diputado Máximo Kirchner que presenta la renuncia al bloque del Frente de Todos. Dice que va a continuar como diputado, un diputado más, como usted, diputado, digamos, sin autoridad dentro del bloque oficialista, en desacuerdo con la negociación que se hizo con el Fondo Monetario Internacional. Digamos, queríamos conocer, digamos, de primera mano una primera reacción dentro del bloque del Frente de Todos respecto a esta decisión de Máximo Kirchner. Ustedes me vieron que estaba viendo el teléfono, me enteraba con ustedes la decisión. Bueno, lo discutiremos en el bloque. Todas las opiniones son respetables. Me parece que hay que hacer todos los esfuerzos y Máximo habrá determinado, no soy quien yo para juzgarlo, pero dentro del bloque seguramente discutiremos también la necesidad de discutir y aprobar esta ley, de la cual todavía no tenemos los memorándum, es decir, están las orientaciones generales y tendremos que ver los memorándum. Van a tener que elegir un nuevo presidente de bloque. Seguramente nuestro bloque es amplio, representa a todas las provincias y a todos los sectores del Frente de Todos. Por supuesto que le voy a decir que en lo personal, cuando leí la nota, empecé a leerla y justo ingresaba al programa con ustedes y la verdad que por supuesto me ha chocado porque Máximo es un dirigente muy importante para nosotros y ha sabido mantener la relación con los distintos sectores del bloque, que es un frente numeroso. Yo he adelantado, pero me decían la perspectiva antes que se conociera el arreglo efectivo, tuvimos algún programa que debe estar en archivo. Igual yo pertenezco a la misma fuerza política que el diputado Carlos Heller, y los dos estamos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, así que nuestra responsabilidad en eso es grande. Pero esta decisión, perdón, voy un poco más allá porque también yo me estoy enterando con ustedes. ¿Esta decisión está vinculada a este acuerdo? No he podido leer la carta, sí, compañero la pudo leer. Bueno, ¿podemos compartirla en un ratito la carta, leer algunos vamos extractos? A ir desgranando los argumentos, pero en principio es porque no estar de acuerdo con la forma en que se llevó la negociación con el Fondo Monetario. Ahora le preguntábamos al diputado, ¿usted estaba de acuerdo originalmente con el entendimiento con el FMI? Claro. ¿No? Mire, nosotros hemos repetido, yo he repetido que a nosotros decimos no hay nada para festejar. Al Fondo Monetario Internacional nos llevó, y es lo que dice la carta, el gobierno de Cambiemos y de Macri, sin ninguna participación ni parlamentaria ni de sectores populares. Nosotros hemos establecido algunos puntos en esta carta de intención que tratan de asegurar que no sea el pueblo trabajador ni los sectores jubilados ni tampoco que se vea en riesgo el patrimonio nacional. Entonces, algún entendimiento había que tener. Esta situación nos coloca en negociar con un Fondo Monetario Internacional que este es si no mal recuerdo, usted que está especialista en economía, también creo que es el 22 acuerdo que vamos a firmar. 21 había anteriormente, según venía leyendo yo, y en todos los condicionamientos, en ninguno dejaba librado la posibilidad de realizar e incrementar en términos reales el gasto. Sí. Y usted, fíjese que por una teoría, sobre todo establecida en el directorio, establecía que dentro de los gastos que se podían eliminar, sobre todo en los países en vías de desarrollo, es el gasto en ciencia y técnica, que claramente
igual que el de obras públicas, es mantenido e incrementado. Por lo tanto, a nosotros, en un marco de relaciones internacionales, en un marco de una situación económica, nuestro gobierno tuvo que asumir en un marco de default, de deuda interna, de pandemia, y objetivamente también nos dejaron una situación de endeudamiento con el organismo internacional imposible de cumplir. No es que este gobierno quiera o no quiera, es imposible. Lo han dicho los técnicos. Los que nos gusta la economía, los dólares genuinos surgen a partir del saldo de la balanza comercial. El promedio en Argentina histórico ronda cerca de los 8.000, 8.500 millones de dólares. Este año un saldo excepcional por situaciones ventajosas en cuanto a la cantidad de cosecha, en cuanto a los precios de los commodities, y va a andar en el orden de los 17.000 millones. Pero fíjese que ya hemos pagado más de 5.200 millones de dólares en cuotas, y este año falta pagar 19.000 millones. Nadie sabe decirnos cuando opinan de dónde van a salir. Así que el acuerdo, que es un acuerdo de facilidad extendida que nos permite, que por eso es la revisión trimestral, seguir cumpliendo con el acuerdo de stand-by, en el sentido de que se nos da un crédito cada vez que vence una cuota, tanto de capital como de intereses, nos permite, con 4 años de gracia y 10 años de extensión, diluir eso que para nosotros era una exigencia imposible y que condicionaba. Ustedes vieron que fueron los sectores industriales los que reaccionaron rápidamente apoyando, porque esto significa tener divisas también para importar. Hoy, con las reservas de dólares genuinos que se pagan, es imposible prácticamente atender el crecimiento de nuestra industria. Y nuestro objetivo, el gobierno, es crecer. Yo sé que esto coloca a tener condicionamientos que son imposibles, porque ha sido una negociación durísima. Y se ha venido informando, preservar cuestiones que nunca en los 21 arreglos exteriores han estado contemplados, que para nosotros es un avance. No es un logro, no estamos saltando de alegría, no es reconocer una deuda, porque la deuda ya estaba reconocida de hecho y se venían pagando. Lo hizo un gobierno elegido democráticamente sin cumplir, por supuesto. Por eso, por vía judicial, vamos a seguir pidiendo la investigación sin cumplir los pasos formales con respecto a la consistencia y oportunidad del préstamo que fue para fugar divisas. Sí. Diputado, le tomo una pregunta así, si no estaba previsto, tampoco estaba previsto que llegase esta información de la renuncia al bloque de Max. No, yo tampoco. ¿Le puedo pedir si nos espera unos segunditos? Así compartimos el contenido de la carta que envió Máximo Kirchner, y si usted está disponible, si aún tiene tiempo, lo analizamos con usted, y si no puede, si quiere podemos seguir en otro momento, pero usted díganos si nos aguarda un segundito ahí conectado y compartimos la carta. ¿Puede ser? No hay problema, y por supuesto con los recaudos y la delicadeza del tema, ¿no? No, desde ya. Y le pido también, discúlpenme, voy a leer del teléfono, tengo una letra milimétrica, voy a abrirla
perfecto, son unos genios. Gracias, chicos. Bueno, lo vamos a leer. Y gracias también, diputado Fernández. Estamos conectados con el diputado Fernández y en un ratito, si él puede y está en condiciones, también nos va a dar su opinión. Esto se acaba de conocer, comunicado de la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, llevada adelante exclusivamente por el Gabinete Económico y el grupo negociador que responde, y cuenta con la absoluta confianza del presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado. Fuerte el primer párrafo, ¿eh? Permaneceré dentro del bloque para poder facilitar la tarea del presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que de esa manera él pueda elegir a quién crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no solo en lo inmediato, sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023. Desde el día en el que en el año 2018 Mauricio Macri trajo de regreso a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, a quien Néstor Kirchner, a través de la cancelación histórica de una deuda de 9.800 millones de dólares, lograra desterrar de nuestro país por ser el detonante clave en cada crisis económica desde la vuelta de la democracia, y cuyo símbolo más elocuente fue la crisis del año 2001, sabíamos que este sería el problema más grande para nuestro país, sobre todo por la magnitud y excepcionalidad del préstamo que alcanzara los 57.000 millones de dólares, casi 6 veces el monto cancelado en el año 2005 y del cual se desembolsaron 44.500 millones de dólares en solo un año, perdonando además todos y cada uno de los incumplimientos del gobierno de Macri y violando su propio estatuto constitutivo. Macri tenía que ganar la elección. No aspiro a una solución mágica, solo a una solución racional. Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del Fondo Monetario que nunca perjudican al organismo y su burocracia es una irresponsabilidad. Para mí, lo irracional e inhumano es no hacerlo. Al fin y al cabo, el Fondo Monetario demuestra que lo importante no son las razones, ya que solo se trata de fuerza. Quizás su nombre debiera ser Fuerza Monetaria Internacional. Y como veo que siempre se interesan por los gastos, podrían ahorrar en economistas caros, ya que para hacer lo que hacen solo basta con gente que sepa apretar, prometiendo el infierno si no se hace lo que ellos quieren. Y si algunos dudan de mi nivel de pragmatismo, les recuerdo que como jefe de bloque acompañé la sanción de la ley que aprobó la reestructuración de la deuda privada en moneda extranjera sin quita de capital, pero con quita de intereses, realizada por el gobierno en el año 2020, a pesar de estar en profundo desacuerdo con alguno de sus artículos. Comprendí el contexto y arreciaba la pandemia. Dejé los prejuicios de lado, también los agravios recibidos para poder conformar el Frente de Todos, no así las convicciones. No lamento haber brindado un trato que no fue recíproco. Entendí desde el momento en el que Cristina Fernández de Kirchner nos dio la instrucción de construir el Frente de Todos que lo sucedido hasta su conformación no podía obturar lo que vendría. Lamentablemente fui uno de los pocos que actuó de esa manera. Esta es la carta de renuncia que firma Máximo Kirchner. Diputado Fernández está ahí todavía conectado, le agradecemos mucho que nos haya esperado estos minutos. Me parece contundente, no hay dudas. El primer párrafo, perdón, hay una parte más de la carta, que ahora la vamos a seguir compartiendo, si nos aguarda unos minutos más, la volvemos a poner en pantalla, me facilita mucho más la lectura, es la segunda parte de la carta, ahí estamos. Sería más que incorrecto aferrarse a la presidencia del bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán. Algunos se preguntarán, ¿qué opinión ofrezco? En principio, llamar a las cosas por su nombre, no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de beneficios. La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones. En la cena de fin de año, realizada en la Quinta de Olivos, cada uno de los integrantes del bloque, así como el presidente de la Nación, me pudieron escuchar cuando aseguré que cualquiera de mis compañeros y compañeras podía hacerse cargo de mi lugar. Asimismo, ningún diputado ni diputada de nuestro bloque recibió una instrucción para poder expresarse en contra de la imposición del fondo. Es cierto también que no recibieron una instrucción para hacerlo a su favor. Y es por ello mismo que decido liberar al presidente para que no se sienta presionado como tantas otras veces ha hecho trascender su entorno. Presionar, no.
Eso lo hace el Fondo Monetario Internacional. Agradezco a cada compañero y compañera el trabajo realizado, la ley de fuego, el aporte solidario extraordinario, el etiquetado frontal, la ley de cupo trans, la ley del teletrabajo, la ley de zonas frías, la ley de personas en situación de calle, el Fondo Preimba, equidad en medios y otras tantas que buscaron cumplir en parte demandas y necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Muchas de ellas en acuerdo con diferentes bloques y otras no, como es lógico en democracia. Y otras, como fue recientemente en bienes personales, de vital importancia para el gobierno que se logró por el trabajo de acuerdos realizado en la Cámara de Diputados. Seguiré trabajando, como lo hice hasta ahora, con una agenda que incluya las leyes como humedales, producción de cannabis medicinal, cáñamo industrial, acceso a la tierra, envases, fomento al desarrollo agroindustrial federal e inclusivo y promoción de la industria automotriz. Es la segunda parte de la carta, estamos leyendo en vivo la carta que ratifica la renuncia de Máximo Kirchner al bloque del Frente de Todos y está del otro lado conectado el diputado Fernández que nos está guardando y ahora seguimos compartiendo porque hay un tramo más de las explicaciones de esta extensa carta de renuncia que envía el diputado Máximo Kirchner, dejando bien en claro que lo hace justamente porque no está de acuerdo con el acuerdo firmado ni la manera en la que se llegó a esa negociación con el Fondo Monetario Internacional. A ver, seguimos compartiendo entonces ese tramo final. Lo buscamos tranquilo, no hay problema. Hasta acá sobran las razones, no hay que lucubrar absolutamente nada, no hay que interpretar nada, está todo perfectamente descrito. Hay que ver qué impacto, el diputado está pleno con el teléfono, debe estar explotando el WhatsApp, el grupito de WhatsApp del Frente de Todos, debe estar circulando de todo. Es una decisión, Melina, resonante, impactante en términos políticos. El diputado Kirchner está diciendo que se aparta de la conducción del bloque, no dice que se retire del bloque. No, aclara que sí. Claro, aclara que va a continuar como un diputado más, pero es una decisión honesta en términos políticos en el sentido de yo no puedo defender, dice Máximo Kirchner, algo en lo que no creo. Claro. Muchos presidentes de bloque hacen eso, digamos, cuando acatan una conducción. Evidentemente este es un tema central y medular del Fondo Monetario que divide aguas en el oficialismo. Habrá que ver luego cuál va a ser el posicionamiento de los diputados que responden directamente a la conducción de Máximo Kirchner, lógicamente todos los alineados en el kirchnerismo, ¿no? Sí, perdón, lo voy a seguir leyendo de acá, porque ahí me lo acaban y ahora en un ratito lo vamos a seguir teniendo ahí en la pantalla. Dejé los prejuicios de lado, pues estoy viendo dónde dejé de leer, ¿eh? No, y además Melina rescata su condición de pragmático, dice, nunca dejé el pragmatismo, he defendido otros proyectos de ley, otras leyes en las que no estaba de acuerdo. Sí. Sin embargo, esta parece ser tan importante para Máximo Kirchner que evidentemente no está dispuesto a hacerlo. Recordemos que los jefes de bloque no solo conducen y arman la estrategia legislativa para la aprobación de una ley, en este caso que manda el Poder Ejecutivo, sino que además son los oradores de cierre. Sí. Es decir, es el diputado o la diputada que da el argumento final a favor de un proyecto de ley. Sí, ¿no? Bueno, eso, no es menor, digo por si hay alguien desprevenido, que no lo creo porque es una pantalla que obviamente es muy vista por personas muy avesadas y muy interesadas en la política, pero es tan importante este rol de la jefatura del bloque que es lo que suscitó la segmentación dentro de Juntos por el Cambio, entre otras cosas, ¿no? Al no estar de acuerdo con quién quedaba como cabeza de ese jefe de bloque, es que nace Evolución, ¿no? Sí. Claro, justamente, bueno, la pregunta del millón después del viernes, cuando se hizo el anuncio del acuerdo, del preacuerdo con el Fondo Monetario, era cuál iba a ser, de qué manera lo iba a defender Máximo Kirchner, porque tengamos en cuenta desde el viernes que se anunció este entendimiento, la vicepresidenta de la Nación no ha abierto la boca, no ha tuiteado, no ha dicho nada. Entonces muchos interpretaron que era como una actitud pragmática para no entorpecer nada y bueno, no iba a participar. De esta manera, claramente el pensamiento de Máximo Kirchner, si bien cada uno tiene su individualidad, representa lo que dice después de pensar la vicepresidenta de la Nación. Y además lo deja claro en la carta que él dice, yo le avisé o le comenté en varias oportunidades al presidente que no estaba de acuerdo con esa estrategia. Y que esta iba a ser mi decisión si las cosas continuaban, ¿no? Evidentemente el silencio de todos estos, todo este verano
específicamente de Máximo Kirchner era porque estaba madurando esta decisión. Sí, y ahora completamos la lectura, que acá encontramos el párrafo que le continúa. Perdón, disculpen, pero lo estamos resolviendo todo en este momento y además yo soy corta de vista, entonces no lo puedo leer del teléfono porque se me complica mucho. Voy con el párrafo final y se me ocurre también algo más que sucedió en este último tiempo con el discurso que dio Cristina en Honduras. Sí. También, directamente vinculado a esto, previo a que se destrabase el acuerdo con el fondo. Aunque en ese momento todavía no se sabía la resolución final. No estaba, pero ella dijo, iba a decir Fondo Monetario Internacional, pero mejor digo organismos multinacionales o algo así, ¿no? Estaba en directa relación con esto. Agradezco también a los presidentes de los demás bloques con quienes hemos discutido fuerte, pero siempre sin faltarnos el respeto y de quienes también aprendí mucho. Entre otras cosas, al lamentarse por no haber levantado su voz cuando no estaban de acuerdo en temas de extrema centralidad promovidos por su propio gobierno. Por comprensión histórica, por mandato popular y por decisión política, mi postura no busca señalar a quienes acompañan de manera crítica o directamente festejan como he leído. Ojalá todos salgan en los próximos años como el sistema político, económico y mediático argentino promete. Y mis palabras sean las de alguien que en base a la experiencia histórica solo se equivocó y no hizo otra cosa que dejar un lugar para seguir ayudando. No busco estar a la izquierda ni mucho menos a la derecha de nadie. Categorías que ya no alcanzan para explicar la realidad. Abrazo muy fuerte a todos mis compañeras, a todos mis compañeras y compañeras, dice, bueno, compañeros y compañeras, y a cada argentino y argentina con quienes voten como voten, compartimos el mismo suelo y la misma bandera. Ahí sí entiendo que ya termina y firma Máximo Kirchner de esta manera, expresando, me parece muy profundamente, o sea, no da lugar casi a ningún tipo de interpretación o lucubración, está todo descrito en esta carta. Le pido primero la opinión al diputado Fernández, dentro de lo que usted puede, porque se está enterando como nosotros, pero bueno, aprovechamos que está ahí contactado desde el otro lado, y seguramente ya tengo una mirada preliminar sobre esto. Diputado. No, primero voy a ser prudente, es una decisión. Máximo Kirchner ha jugado en nuestro bloque un rol importantísimo, lo ha jugado en la Cámara de Diputados, muchas veces en medio de la persecución a que ha sido objeto la familia Kirchner ha tenido que soportar estoicamente algunas situaciones en el recinto. Creo que es su opinión, es su decisión con respecto a este tema. Como diputado nacional lo lamento. Une a él también una cuestión afectiva. Lo considero un gran dirigente. Tiene disidencia en este punto, lo manifiesta en la carta, y yo también como miembro de una fuerza política seguramente intercambiaremos ideas con el diputado Heller, que es la fuerza a la que pertenezco. El bloque le integran numerosas fuerzas y representantes de provincia. Consideramos... por supuesto, esto es un hecho importante, pero tenemos también responsabilidades que cumplir, así que en ese marco haremos nuestro análisis y no quiero adelantar ninguna opinión. Primero, tiene todo el derecho y la autoridad para expresarse como se expresa. Y seguramente traerá consigo análisis de situación que lo haremos y trataremos de hacer en esa cena a la que hace mención en la carta, que fue muy importante, de fin de año. Sí. Los diputados nos expresamos en la necesidad de mantener la unidad del Frente de Todos, en el sentido de respetar la propuesta que hicimos 2019 a la población, donde fue ungido Alberto Fernández y donde se decidió a llevar a Alberto Fernández como presidente. ¿A quién cree usted yo he emitido mi opinión sobre el arreglo. He dicho que no hay nada para festejar. Sí considero que y sigo considerándolo, que ha sido el mejor
arreglo posible en una situación internacional y de indefección de la Argentina, y donde ustedes calculen, nos tenemos que mover en el marco en el que varias encuestas y relevamientos de opinión opinan que más del 50% de la población cree que el endeudamiento lo adquirió nuestro gobierno, el que estamos renegociando. ¿Quiénes son sí los que están festejando, que señala Máximo Kirchner en su carta? Lo que pasa es que ahí está en la contradicción entre oficialismo y oposición, que buena parte de la oposición, sobre todo la de Juntos por el Cambio, está de acuerdo con el entendimiento con el fondo. Entonces, digamos, y esa es una posición histórica que también venía trayendo Máximo Kirchner y el kirchnerismo respecto de lo que significa el Fondo Monetario para la economía argentina. Entonces, esta dualidad entre oficialismo y oposición, en la que por ahí el kirchnerismo ve que el acuerdo es más celebrado por la oposición que, digamos, por el propio oficialismo, como dice el diputado, no tenemos nada para festejar, pero necesitamos hacer ese acuerdo. Bueno, evidentemente para Máximo Kirchner no es tan necesario ese acuerdo, o había que haber negociado otro tipo de acuerdo. Pero ahí el diputado Fernández decía algo también que es importante. No festejo, pero era como con las cartas que teníamos, era la mejor jugada que se podía hacer. Por poner una metáfora de las tantas que se han echado mano en los últimos días. ¿Estaban dadas las condiciones para que no se avanzara en un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional? No, digamos, desde su punto de vista, y también aprovechando que pertenece a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿no hubiera sido más grave la consecuencia de no avanzar en un entendimiento en esta instancia? Por supuesto que en el plano económico y social, un no entendimiento sin una alternativa y clara, evidentemente colocaba en serios problemas esta nueva etapa de recuperación de la que dependen muchos puestos de trabajo. Lo que hay que decir, por supuesto, vamos a analizar. Para mí, imagínense enterarme en el aire cuando abrí el teléfono y me decían urgente y veo la carta 2 minutos antes de que me conectara. Evidentemente requiere un análisis. Sí. Es cierto que nosotros estamos también preparados para hacer discusiones porque provenimos de distintas experiencias. Nuestra responsabilidad también es otorgarle gobernabilidad a un gobierno que ha sido atacado. Quizás Juntos por el Cambio puede festejar, no voy a ser yo exégeta de lo que decía el compañero suyo, pero en realidad es un poco para que se deje de hablar del tema, pero son los culpables, son los verdaderos culpables de esta situación y por supuesto que no tienen otra forma de salir el atolladero en lo que ahora los ha colocado, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿no? De nuevo, valiéndonos en que es algo que esto está en pleno desarrollo, no le vamos a pedir a usted que nos venga a echar luz sobre un fenómeno que está en este momento aconteciendo, pero me pongo a pensar, ahora uniendo las partes, de nuevo, trayendo el discurso de Cristina en Honduras, donde hace mención a esta situación, el discurso de Máximo Kirchner, trayendo de nuevo a su propio padre y a las convicciones que su propio padre tuvo en cada una de estos pagos, en cada una de estas negociaciones. Estamos frente a una posible, por esta pieza que se mueve ahora en el tablero político, estamos frente a una posible, no sé, crisis política que pueda derivar otra vez en un enfrentamiento entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. ¿Están dadas esas condiciones? ¿No? ¿Cómo tomamos todo esto que está pasando desde el punto de vista político? Primero, yo soy diputado de la Nación, soy integrante del Frente de Todos, he abonado esta idea que Cristina nos trajo a todos los militantes populares de constituir un frente diverso para afrontar la durísima realidad que tenemos. Seguramente habrá análisis, yo no voy a hacer ese análisis. Mi deseo
profundo como militante, como diputado, es mantener la unidad del Frente de Todos. Voy a hacer todo lo posible. Mi respeto total a Máximo Kirchner, del cual me he sentido totalmente identificado con el manejo que ha venido haciendo del bloque, y son decisiones personales que nosotros, en el caso mío como diputado, no he estado en la profundidad de las discusiones ni conocer los pormenores. Él habla ahí de haber hecho conocer su parecer. Tampoco es evidente, en la carta no aparece cuál es la alternativa de negociación que teníamos, y por lo tanto es un compañero de bloque, un compañero valiosísimo, y es parte de esa juventud que sigue manteniendo los ideales en la política, por lo cual no puedo hacer otra manifestación que esta en este momento, y todo mi esfuerzo va a estar para que creemos, para los argentinos y argentinas, cumplamos el mandato popular para el que fuimos elegidos, que es que no sometamos más a nuestros sectores, a los más débiles de la población, a dictados que no sean otros que tener un desarrollo económico con equidad social, que es lo que hemos venido buscando. Bien. Diputado Fernández, gracias por esta entrevista con nosotros, muy amable. No, gracias a ustedes, y bueno, seguramente ustedes como periodistas podrán hacer los análisis, nosotros haremos nuestro análisis, pero el compromiso sigue en pie. Hemos sido elegidos diputados para solucionar el problema en Argentina. Y Máximo un día me decía personalmente, y lo recordaba cuando leía a usted la carta, dice, no hemos sido votados para que expliquemos lo que no podemos hacer. Claro. Sino para hacer lo que nos comprometimos. Bueno, él ha hecho esa lectura de su mandato y tiene todo el derecho y autoridad para hacerlo. Bien, gracias de nuevo, y también de alguna manera disculpas porque obviamente la entrevista estaba asociada a poder conocer su opinión sobre otros temas parlamentarios, pero este ha sido un tema que rompió, por supuesto, desde la coyuntura y obligó a reacomodarnos. Así que le agradecemos también, y seguramente en el transcurso de esta semana podamos volver a tomar contacto con usted y profundizar sobre otros temas de la agenda parlamentaria. Gracias. A su disposición. Muy amable, diputado. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué mirada tienen? Porque son dos personas que tienen muchísima experiencia en entender qué es lo que puede implicar esta decisión que ha tomado Máximo Kirchner, que es la noticia del día, sin lugar a dudas, es la renuncia a la presidencia del bloque. No renuncia como diputado, va a seguir trabajando, pero como bien lo explicabas vos, como un diputado más, no tomando ese lugar protagónico o ese rol preponderante dentro del Congreso. Primero, esta cuestión de que el kirchnerismo sigue siendo disruptivo, ¿no? Es una cuestión política profunda, digamos, yo diría de la génesis del kirchnerismo. ¿Quién hubiera imaginado que en estas circunstancias puede renunciar un presidente de bloque? Digamos, si uno recorre la historia de la Cámara de Diputados, los presidentes de bloque están en las buenas y en las malas, defienden al gobierno de turno. Ahora, evidentemente la disidencia de Máximo Kirchner es muy, muy importante, muy fundamental como para tomar esta decisión profunda que está tomando. La cuestión operativa, la primera es, bueno, ¿quién va a suceder a Máximo Kirchner? ¿Va a ser otro kirchnerista o va a ser un diputado de otro perfil político dentro del Frente de Todos? Y la segunda pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿qué implicancias tiene para la coalición de gobierno Frente de Todos esta renuncia de Máximo Kirchner? Es decir, ¿se va a mantener la misma condición de unidad que en la actualidad? ¿Va a haber un subbloque o un bloque kirchnerista apartado del oficialismo? Bueno, todo esto es, como vos decís, noticia en desarrollo, pero es después del acuerdo con el fondo, la noticia política más importante de este verano. Sí. No, claramente, sí, coincido totalmente. Lo que pasa que, bueno, abre un sinfín de temas. La palabra es noticia en desarrollo porque se está dando en este momento. Habrá que ver en cuanto a la continuidad. Uno diría, este gobierno ha parcelado todos los espacios. Entonces, acá al kirchnerismo le correspondía la presidencia del bloque de diputados, pero no era cualquier
kirchnerista, era al principal kirchnerista, que es justamente el que lleva ese apellido. Entonces uno interpretaría de que ya no iría un kirchnerista, ya no sería para ese sector, porque todo el kirchnerismo se va a encolumnar detrás de Máximo Kirchner, claramente. Entonces uno interpretaría que inicialmente por lo menos debería ser la sucesión por la vicepresidenta del bloque, que es Cecilia Moró, que es quien en principio, a priori, porque las extraordinarias arrancan ahora mismo ya, esto entonces en principio... Ese es un buen punto para aclarar desde el punto de vista, qué sé yo, del reglamento, si se quiere. ¿Este rol o este lugar tiene que estar definido para una próxima sesión? ¿O podría, que sí, podría de manera interina seguir a cargo la que lo sucede? El principal interbloque opositor, Juntos por el Cambio, todavía no tiene presidente del interbloque. Pero es un interbloque. Eso puede pasar con los interbloques. Los bloques tienen que tener a alguien de conducción. Está bien, si no lo resuelven en la próxima... Nadie espera que esta semana se reúnan y nadie espera que dentro de 2 semanas todavía siga la indefinición. Eso quedará en discusión. En todo caso, lo que sí, más allá de los nombres, se interpreta uno que en este momento eso de respetar los espacios, que esto le queda al kirchnerismo, en este momento ya no correspondería, porque nadie querría ponerse semejante mochila, porque se interpreta que la gente que responde a Máximo Kirchner piensa más o menos lo mismo. Bueno, entonces estamos ante un corrimiento, digamos, en la relación política dentro del Frente de Todos, y eso es muy importante lo que está por suceder después de esta renuncia de Máximo Kirchner. También hay otro elemento que no solamente Máximo Kirchner renuncia en desacuerdo con la estrategia de Alberto Fernández, el presidente, y Martín Guzmán, como dijo el gabinete económico. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, jugó abiertamente a favor del acuerdo con el fondo, hizo gestiones y las encabezó, te diría personalmente, en la conferencia de prensa del ministro Guzmán. Destacó el rol activo, dijo, estuvo muy activo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, porque son, digamos, los socios fundadores del Frente de Todos, fueron 3, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. De esa alianza se constituyó el Frente de Todos. Estamos hablando de que 2 de esos socios fundadores, por lo menos, el presidente y el presidente de la Cámara de Diputados, estuvieron de acuerdo con el acuerdo con el fondo. No así, evidentemente, el kirchnerismo o un sector del kirchnerismo. Y les consulto, porque esto lo hemos aprendido dentro de Juntos por el Cambio, cuando, como traíamos a la memoria, la discusión sobre quién tenía que seguir a cargo de la presidencia de ese bloque hizo que se generase un subbloque, ¿no? Una fracción o una isla dentro de Juntos por el Cambio, que era Evolución Radical. Dicho sea de paso, hoy hablamos justamente con uno de sus integrantes que muchas veces explicó que, entre otras cosas, la mirada sobre la economía y sobre los temas económicos es lo que requería para ellos otro tipo de figura a cargo del el principal bloque opositor. ¿Qué características tiene que tener, vos lo explicabas un poco al principio, sin dar nombres y sin especulaciones, pero qué características debiera tener aquel que, bueno, se unja como el presidente del bloque, el bloque oficialista? ¿Qué tiene que ser? Tiene que tener una mirada... medida, lo dice el propio Máximo Kirchner, un diputado que esté convencido de la necesidad de llegar al entendimiento con el Fondo Monetario. Es decir, un diputado que, digamos, tenga línea directa con el presidente de la Nación, con el presidente de la Cámara de Diputados. Músculo político. Y además experiencia política. Y eso no es tan fácil de conseguir, porque, digamos, si nos vamos al ejemplo nuevamente de la oposición, que tiene su discusión todavía por el interbloque, no es tan fácil desplazar a Mario Negri, porque es un diputado que tiene tanta trayectoria política que, digamos, poner a alguien muy nuevo es costoso también para la propia oposición. Claro. Ahora, ¿a quién pondría el Frente de Todos para reemplazar a Máximo Kirchner? Que no tiene experiencia, trayectoria aquí en la Cámara de Diputados, pero sí tiene apellido político y tiene, digamos, su peso político dentro del Frente de Todos. Es decir, no va a ser fácil de reemplazar Máximo Kirchner, pero en primera medida tiene que ser un diputado que esté a favor del entendimiento con el fondo. Yo me pregunto si para mí esto termina siendo, estamos en el terreno de las especulaciones, pero me parece que termina siendo la gota lo del fondo termina siendo la gota que rebalsó el vaso. Porque no olvidemos cuál fue la última actuación de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados. Fue justamente, o la anteúltima, la más destacada fue pateando el tablero cuando la discusión del presupuesto, nada menos. Entonces muchos nos planteamos... Recordá un poco eso, que está buena eso que traes del archivo, o sea, es el discurso final
final, el tono del discurso, lo que supuestamente interpreta la oposición, que hace que no se apruebe, digamos, que no vuelva a la comisión, sino que directamente no se apruebe el presupuesto. En la previa de un cuarto intermedio para ir a mandarlo a comisión de nuevo el proyecto, sí. Él, hizo un discurso muy duro con la oposición que terminó rompiendo los puentes, claramente. De eso nos cuenta la oposición. Eso se interpretó públicamente, hasta el mismo oficialismo reconoce que había sido muy duro. Lo que sí, a partir de entonces uno se preguntaba si puestos así, en este estado de situación, en este equilibrio de fuerzas, ¿qué necesitaba si Máximo Kirchner era la persona adecuada para buscar los consensos con la oposición? Él mismo se lo debe haber preguntado durante este tiempo. Recordemos que después de la sesión para el presupuesto, Máximo Kirchner había dicho que él no estaba de acuerdo con que lo que implicaba lo que la Argentina le tenía que pagar al Fondo Monetario no estuviera en el presupuesto 2022. Entonces, eso era una diferencia de fondo con el presupuesto de Guzmán. Evidentemente, toda esa idea la maduró y terminó en esta carta que estábamos comunicando hoy. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Mañana, por supuesto, nos vamos a seguir ocupando de esto que es de estricta actualidad. Fue un placer, gracias. Muy amables por hacerme compañía. Nos reencontramos mañana también a las 18 horas aquí en la pantalla de TV. Que estén muy bien. Información. Análisis.